Bien, seguidamente vamos a escuchar a la jefa del programa de defensa y promoción de las personas con discapacidad de la Defensoría del Pueblo, la abogada Malena Pineda Ángeles. La escuchamos. Muy buenos días, señor presidente de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, congresista Wilder Ruiz Loaiza. Buenos días, señor fiscal de la Nación, Carlos Ramos. Buenos días, señor viceministro de Poblaciones Vulnerables, Fernando Bolaños. Bueno, un saludo también a la representante del Ministerio de Trabajo. Es muy grato para la Defensoría acompañar siempre fechas tan pero tan importantes y desde hace tantos años. Pero escuchando las palabras del presidente de la Comisión de Inclusión y Personas con Discapacidad, escuchando lo que ha dicho el fiscal de la Nación, que creo en los 12 años que yo tengo trabajando en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, es la primera vez que representantes de tan alto rango se unen en una fecha tan importante para además tener todo un discurso de derechos, no un discurso asistencialista, no un discurso de pena, no un discurso a corto plazo, sino también en una época donde el Congreso de la República ya tiene y nuestro país tiene 2 años de vigencia de una ley tan importante como es la Ley General de la Persona con Discapacidad. Una ley que se ha creado a la luz de un tratado internacional tan pero tan importante como es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nos abría todo un horizonte, toda una ventana importante de derechos, pero además no solo enunciaba derechos, enunciaba, señores, obligaciones. Obligaciones para el Estado, y el Estado somos todos, pero el Estado también somos un conjunto de instituciones públicas, de servidores, de funcionarios públicos, que debemos dar un servicio hacia las personas, que debemos conocer las normas, conocer los derechos fundamentales, conocer los tratados, debemos ajustar nuestros servicios, nuestras políticas, realizarlas justamente en beneficio de aquellos sectores que son más vulnerables, más postergados. Y yo he visto sector más postergado, como lo ha dicho usted, señor presidente, que el sector de personas con discapacidad, que prácticamente no es un sector. O sea, con la encuesta, 1,5 millones de personas, un poco más, la mayoría adultos mayores, y si bajamos todas las cifras que nos da por fin la encuesta nacional sobre especializada de discapacidad, encontramos muchos retos. Y efectivamente, como bien lo han dicho, hay muchos retos, hay muchas cosas que hacer. He escuchado al viceministro de Poblaciones Vulnerables, al doctor Bolaños, que tiene señalar bien claramente, ¿no?, que entre los retos enormes que tiene el Estado peruano es tener por fin un nivel de rectoría como se debe, como se espera, como esperamos todas las instituciones públicas del Estado, pero también las organizaciones, las personas con discapacidad, que es en el CONADIS. Una reestructuración, un nivel tal de rectoría en sus funciones, con las amplias funciones que ahora le otorga la ley, justamente para poder coordinar cómo es que tienen que trabajar los diferentes sectores de manera transversal, de manera horizontal. ¿Para qué? Para que las personas con discapacidad cada día tengan acceso, tengan un abanico de oportunidades, pero tengan acceso a disfrutar de derechos que no disfrutan prácticamente, que es la educación, acceder a la educación. 87% de los niños y niñas en edad escolar no acceden a la educación cuando tienen discapacidad. Y eso es terrible. Eso es un reto enorme. Es verdad que las políticas se están transformando, la Defensoría tiene sendos informes defensoriales en esa temática. Es verdad que ahora hay presupuesto por resultados en 4 sectores y debe crecer. Deben todos los sectores tener un presupuesto por resultados con enfoque de discapacidad, y para eso la rectoría del CONADIS es sumamente importante, porque
en un tema donde hay mucho desconocimiento, mucho prejuicio, mucho cambio de paradigma que tenemos que tener, entonces necesitamos articular esfuerzos todos juntos para acceder a la justicia, como lo ha dicho el fiscal de la Nación, porque no basta con abrir las puertas al mundo de la discapacidad, sino que hay que hacer ajustes razonables en todas nuestras instituciones físicamente, pero también en los procedimientos, en el conocimiento, ¿no? Hay principios, señores, sumamente importantes que nos declaran las normas, y cuando trabajamos con personas con discapacidad es hasta bastante sencillo, a veces, bueno, decir, las personas con discapacidad deben poder ejercer sus derechos con libertad, con autonomía, con accesibilidad, con capacidad jurídica, con seguridad, o sea, con lo que todo el resto de la sociedad hemos disfrutado. ¿Para qué? Para que puedan tener acceso a un trabajo. Hay un enorme número de personas con discapacidad, según las estadísticas, que no tienen empleo y que no lo buscan. No hay. ¿Pero por qué no lo buscan? O sea, no lo buscan porque no ha habido. Ahora se está creando. Entonces, hay que entender, una cosa es nacer con discapacidad, otra es adquirir una discapacidad posteriormente, cuando ya se ha tenido acceso a la educación a nivel primaria, a nivel secundaria, a un empleo. El mundo es diferente. Ponerse en los zapatos de las personas con discapacidad, conocer sus normas, hablar con ellos, respetar el derecho a la consulta de las personas con discapacidad. Nada por ellos, nada para ellos sin ellos, nada para nosotros sin nosotros, dice el Tratado Internacional. Y en ese sentido, la Defensoría del Pueblo es muy consciente de que hay mucho trabajo por hacer. Nosotros recibimos, señores, las quejas, los petitorios, las consultas de la población con discapacidad a nivel nacional. Para nosotros se plantean muchos retos, no solamente externos, sino internos también, para responder a esas demandas, pero estamos muy claros que si no articulamos esfuerzos con el Congreso, que fue el primero en dar un paso adelante respecto a la Convención. La Convención decía, tiene que adecuar su legislación. Pues el Congreso sacó una nueva Ley General de la Persona con Discapacidad, pero muy buena, perfectible en algunas cosas, pero muy buena, ¿ok? Ya salió un reglamento. ¿Qué tienen que salir? Políticas, programas, servicios hacia las personas con discapacidad, para que cuando nazca un niño con discapacidad, los padres sepan que tiene una discapacidad, que se le detecta inmediatamente, que va a tener intervención temprana, que va a poder acceder a un colegio especial o a un colegio regular, que va a poder acceder a una educación superior, que va a poder tener acceso a un trabajo, es decir, que va a poder realizar un proyecto de trazar a nivel del colegio un proyecto de vida futura, y que luego va a poder realizar su vida como lo realizamos cada uno de nosotros, acá presentes, pero mucho mejor. Eso es lo que aspiramos todos nosotros, acá reunidos, que en menos de una década, porque ya hay promociones de colegio que están saliendo, pero en menos de una década, estos chicos que salen de educación inclusiva tengan unas oportunidades tales que se destruya ese círculo vicioso de la pobreza y el prejuicio y la discriminación sobre la discapacidad, que han ido tan pero tan juntas. No me queda más que renovar el compromiso de la Defensoría del Pueblo para con cada una de las personas con discapacidad y sus familiares, porque si bien ellos hacen esfuerzos enormes cada día de su vida, sin el apoyo de sus familias, no habrían sobrevivido y no nos darían tantos ejemplos importantes y no nos destruirían tantos prejuicios y tantos paradigmas. Se aprende mucho
cuando uno trabaja con las personas con discapacidad. Va a aprender mucho el Estado. Lo que es bueno para ellos, siempre, pero siempre es bueno para el resto de los ciudadanos. Siempre es bueno. Lo que no debe pasar es que con presupuesto público se generen barreras. Eso está prohibido por tratados internacionales, por el principio de accesibilidad universal, de diseño universal. La demanda de las personas con discapacidad es: queremos transporte público accesible, queremos acceder a los colegios, no podemos seguir esperando. Esperar para ellos son décadas, es una década, son años que se pierden muchísimas oportunidades. Ellos tienen capacidades, muchas. No estamos acostumbrados a ver esas capacidades. Son retos, necesitan apoyos para ejercer esas capacidades. Tienen voluntad, tienen derechos, tienen autodeterminación, tienen libertad. Y bueno, desde la Defensoría del Pueblo y en lo que podamos unir esfuerzos con el resto de instituciones, estamos acá para servirlos. Muy buenos días, gracias. Muchas gracias a la jefa del programa de defensa y promoción de las personas con discapacidad de la Defensoría del Pueblo, abogada Malena Pineda Ángeles. Seguidamente es la